Bueno, Shabbat Tov a todas. Muy bien, estamos acá reunidas ya preparándonos para Pesaj. Y el título de hoy tiene mucho que ver con Pesaj, Matzá, el pan de la fe. La Matzá, el nombre que Dios le puso a esta festividad que está en la Torá es Hag HaMatzot, en la fiesta de las Matzot. Pero nosotros no la llamamos Hag HaMatzot, nosotros llamamos Pesaj. Interesante, ¿no? Dios le puso Hagamatzot, pero nosotros decimos pesa. Y hay algo muy lindo que leí que tiene que ver con eso. Porque Dios dice Hagamatzot queriendo nombrar una buena cualidad, una virtud del pueblo judío que tiene que ver con la matzá, que es el pan de la fe. La fe que nosotros tuvimos al salir de Egipto sin muchas provisiones, lo que teníamos era matzá, representa la fe. Entonces, Dios llama Hagamatzot, nombrando la cualidad del pueblo. Y nosotros llamamos Pesach, nombrando la cualidad de Dios, que Dios salteó nuestras casas. Pesach quiere decir saltar. Entonces, todo ocurrió en la puerta en la casa de los egipcios, las plagas, pero Dios saltó nuestras casas. Entonces nosotros nombramos Pesaj reconociendo los milagros que Dios hizo para nosotros y Dios nombra Hagamatzot reconociendo la virtud del pueblo judío. Y es interesante eso también traerlo para la vida, ¿no? Traerlo para la vida de siempre que uno puede al otro, tratar de levantarlo con una buena palabra, en vez de recordar al otro la parte negativa, o eres una persona que no eres puntual, en vez de recordar solo la cosa negativa, tratar de nombrarlo vos viniste, ahora sí, ahora nos vamos a divertir, ahora vamos a pasarla bien, qué bueno, o sea, mirar, nombrar con la parte positiva, así hicimos nosotros y Dios la misma cosa. El Zohar dice que la matzá es llamada el pan de la fe y el pan de la sanación. Las dos cosas, de la fe y de la sanación. Entonces, es muy entendible que es el pan de la fe, porque recién dijimos, simboliza nuestra fe. El salir con un pan que no leudó, no tenemos más, no sabemos cómo vamos a comer, simboliza nuestra fe. Pero ¿por qué la sanación? Porque es el pan también de la sanación. Entonces el Zohar trae una parábola de un rey que tenía un hijo que no se sentía bien, estaba mal de salud y por mucho tiempo no comía nada, hasta que un día sintió un poco de deseo de comer algo, un poco de apetito. Entonces el médico dijo, tráiganle solamente este tipo de comida específico que le va a hacer bien. Saquen de la casa todos los otros alimentos. Primero tiene que comer eso y luego cuando esté mejor puede comer el resto. Así también es el pueblo judío. Salieron de Egipto, eran como un príncipe, eran un pueblo como un príncipe que estaba enfermo. Estábamos mal en todo, la verdad que en todos los sentidos, espiritual, mental, mentalidad de esclavos, un montón de cosas teníamos, debilitados, pero lo único que tuvimos fue fe. Esta fe nos salvó. Y entonces, ahora Dios dice, coman esta fe, esta matzá, que el elemento de fe les va a traer sanación. En el Ayom Yom está escrito que es un libro que cada día tiene un pensamiento, una enseñanza, y trae lo siguiente, que el primer Rebbe dijo así, que la primera noche del Seder, cuando uno come en la matzá, fortalece la fe. Y la segunda noche, cuando comes la matzá, fortalece la salud. Entonces tenemos fe primero y después tenemos salud. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que comiendo algo te fortalece la fe? ¿Qué tiene que ver eso? La verdad que en el judaísmo no hay una dicotomía entre alma y cuerpo. Todo está relacionado donde los cuerpos se curan fortaleciendo el alma. Hoy en día también se sabe de eso, que las emociones y todo eso influyen en la salud del cuerpo. Entonces, si uno está fuerte, fortalecido con su fe,
su cuerpo va a reaccionar mejor, su sistema va a estar más inmune. Cuando uno se bajonea y se deja estar, uno queda más enfermo. Esto realmente tiene una relación. Y también las almas se nutren a través de rituales del cuerpo. Uno está relacionado con el otro. Cosas buenas que hacemos para nuestro cuerpo ayudan a nuestra alma. Y cosas buenas que hacemos para el alma ayudan el cuerpo. Cuando la sanación lleva a la fe, la persona dice, por ejemplo, estaba enfermo y me recuperé. Ahora sí creo en Dios. Este es un tipo de situación, un tipo de situación. Entonces, la sanación, porque te curaste, ahora crees en Dios. Ok, es una situación, pero hay otra situación mejor todavía, que la fe te lleva a la sanación. Vos tenés fe, entonces te curás, porque tienes esta fe, pensamiento positivo, buena energía, creo que Hashem va a estar conmigo, tiene más mérito y esto te hace curar. Incluso en una situación que siquiera la persona ni se enferma, porque tanta fe tiene que ni siquiera llega a enfermarse. Eso ya es como un nivel un poco más elevado. Una vez el Rebbe acostumbraba a dar matzá cada año a algunas personas, a los estudiantes de la yeshiva, y él le daba, tenía un costumbre de darle al doctor Seligson. Seligson era un doctor ahí del Rebbe, le daba cada año, le daba matzá a él. Y entonces, en una ocasión, ese doctor le dijo a Rebe, yo sé, porque la primera noche es para la fe y la segunda es para sanación. Él repitió lo que dice la Yom Yom. Y el Rebe le dijo, te cuento algo. En verdad, la matzá de las 2 noches son para sanación. Las 2 noches sirven para la cura. Dice la Agadá, matzá, ¿por qué comemos? ¿Por qué comemos matzá? Responde, cuando nuestros ancestros dejaron Egipto, fueron tan rápido que no tuvieron tiempo para esperar que la masa leudara. Por eso comieron matzá, el pan ácimo. Con esta comida confiaron con fe que Hashem los va a alimentar. Hombres, niños, mujeres, todo el mundo así, ¿no? Cada año entonces para recordar eso, comemos esa matzá las primeras 2 noches en el Seder. Cuando uno dice, ¿es una mitzvah comer matzá? Sí, pero hay que entender, la mitzvah de matzá, la obligación, el mandamiento de matzá, es específicamente para las 2 noches del Seder. Los otros días comes matzá porque quieres comer algo, ¿no? Bien, no vas a comer pan, pan es prohibido comer hametz, entonces puedes comer matzá, pero la mitzvah de comer, o sea, comerás matzá, comerán matzot, es para la noche del Seder. Matzá tiene 2 elementos solamente, harina y agua. Si compramos una matzá, que hay matzot que se llaman de huevo, que tienen huevo también, o enriquecida con miel, esa matzá no sirve para el ceder. Sirve, si es kasher le pesa, hay que ver si es kasher le pesa, serviría para los otros días, pero no para cumplir con la mitzvah de comer en el ceder. La fe también tiene 2 ingredientes, así como la matzah. ¿Cuáles son los ingredientes de la fe? Humildad y sumisión a Dios. ¿Qué significa humildad? Humildad se entiende que uno no se cree el mejor del mundo, tenemos humildad para reconocer un error, eso es humildad. Y su misión es reconocer que, bueno, que Dios es el jefe, simplemente, que Dios es el dueño del mundo, eso es tener la sumisión. Entonces, fe se compone de humildad más ese reconocimiento que Dios es el dueño del mundo. Y una de las principales obligaciones del ceder es comer la matzá. Y muy recomendado es comer matzá shmurá, que ya voy a explicar lo que es la matzá shmurá, pero es la muy recomendada. Si no hay, no hay que comer a otra, pero es la muy recomendada porque es parecida, muy parecida a la que comieron nuestros antepasados, redonda, hecha a mano y sobre todo bien cuidada. ¿Qué quiere decir shmurá? Bien cuidada. ¿Cuándo se come? ¿Cuándo se cumple con esa obligación? En el ceder, en 3 momentos específicos. Primero,
Cuando después de contar la historia en la Gadá, la historia de la salida de Egipto, ahí lavamos las manos y hacemos la brajá de Amotzi y hacemos la brajá de comer matzá y ahí comemos la primera vez. Después comemos en lo que se llama el sándwich, que es el korech, que es el sándwich que hacemos con maror. Ahí comemos la segunda etapa de comer la matzá. Y la tercera etapa de comer la matzá es el postre, el afikoman. Cuando se termina todo, comemos la matzá. ¿Cuánto hay que comer de esto? Es muy importante saber. A veces uno dice, no me gusta tanto como un pedacito. No, la mitzvah es comer una cierta cantidad. Mínimo, hay que comer 26 gramos, que viene a ser en cada vez, ¿no? En cada vez, que viene a ser más o menos media matzá redonda. Es un quesait. Hay quien come un poco más, pero estoy hablando de lo mínimo. Si es la matzá cuadrada de máquina, hay que ver en la caja cuánto pesa, cuántos gramos está en la caja y hacer la división y mirar qué corresponde a 26 gramos. Muy bien, ¿qué es la matzá shmurá? Como dice el nombre, matzá cuidada. ¿Qué significa eso? Los ingredientes de la matzá están siendo cuidados todo el tiempo. Por ejemplo, la harina está siendo cuidada desde el momento de la cosecha. Y el agua que va a hacer esa masa está siendo cuidada desde la extracción del agua. ¿Cómo funciona eso? Entonces, en la cosecha del trigo se elige un día donde el día está claro y seco, porque no puede entrar en contacto con el agua este trigo. Se cosecha, se inspecciona para ver que no tiene humedad. Se vigila los granos hasta llevar al molino. Después el molino es inspeccionado para ver que esté limpio y seco cuando va a moler ese trigo. Después la harina es vigilada en el transporte para que no entre en contacto con el agua. Ven que no es fácil, Matzah Shmurá, por eso es tan cara. Necesita mucho trabajo. Después tenemos el agua. El agua también cuidadosamente vigilada desde que entra, perdón, para que no entre en contacto con ningún trigo ni otro grano. Es extraída la noche anterior al horneado. No es un agua que está ahí de hace tiempo, la noche anterior. Cuidada hasta el momento que es mezclada con harina para hacer la matzah shmurá. Así que matzah shmurá es muy cuidada. Una historia que ocurrió con el rabino Shlomo Kunin. Rabino Shlomo Kunin es una persona muy famosa, es el rabino jefe de Chabad de California, actualmente, ¿no? Una persona mayor, pero él es el rabino jefe. Cuando él tenía 16 años, esta historia, él era un estudiante de la yeshiva en el año 1958. Y el Rebbe repartía matzot a los estudiantes de la yeshiva y le dio a este Shlomo Kunin, le dio a él y él vivía en el barrio de Bronx, vivía muy lejos y era víspera de Pesa, tenía que volver a su casa. Entonces el Rebbe le dijo, mira, te voy a dar algunas, si vos podés entregar a una familia específica ahí en Bronx. Bueno, obvio que va a ir, ¿no? Entonces buscó la dirección y encontró que era un albergue para ciegos, a donde él tenía que encontrar a quién tiene que dar matzai. Cuando tocó la puerta, le abrieron un hombre sin camisa, lleno de tatuajes, con una barriga enorme. Y él, un poco raro, venía como para entregar matzá a este hombre. Le preguntó, ¿usted es el señor tal? Y dijo, sí. Bueno, entonces él observando, cuenta la historia observando que en la mesa, lo dejó pasar y vio que en la mesa había un pan de centeno, como que gente que no estaba observando absolutamente nada, ya iba a ser pesa, era casi entrando ya la noche del Seder. Entonces él dijo,
el Rebe me envió. Dice, ¿el Rebe? Le sorprendió. Entonces entró, como dije, entró en su casa, tenía una cocina chiquita, una mesa con unas sillas, y le fue entregando la matzot. Limpiaron la mesa y le entregó la matzá. Le preguntó si querían celebrar Pesaj. En eso entonces entró la esposa que estaba embarazada y entraron dos niñas, dos hijas, una de más o menos 4, otra de 5 o 6 años. Eran dos niñas ciegas. Y le preguntó si quieren festejar Pesaj. Y dijeron, sí, cómo no. Bueno, entonces le dio una equipa al hombre, se sentaron, trajeron vasos descartables y pusieron agua, hicieron como que eran las copas de vino y dijo, hizo lo mejor que podía. Recuérdense que él tenía 16 años. Hizo lo mejor que podía, le contó de memoria lo que sabía de la salida de Egipto y le dijo que mira, que esto nos enseña cómo cada persona tiene que salir de su Egipto personal, que a veces uno tiene un problema y uno dice, ¿cómo voy a salir de este problema? Y Hashem manda la salvación así como nos salvó de Egipto. Y bueno, estaban muy contentos con todo ese festejo y la hora voló, ya era la 1 de la mañana. Imagínense que este Shlomo todavía no hizo el seder verdadero. Tiene que volver a su casa y hacer el seder como corresponde, con todo el vino, todo eso. Pero él estaba ahí porque Rebe le dijo que fuera. A la 1 de la mañana la señora fue a acostar a las nenas y él dijo, le tengo que preguntar, porque no puedo irme de acá sin saber. Entonces hizo su pregunta, ¿de dónde usted conoce al Rebe? Porque cuando yo dije que Rebe me mandó, me dejaste entrar. ¿De dónde conoces al Rebe? Y él dijo que él trabaja como curtidor de cueros y hay un rabino que trabaja allá también. Y ellos surgió un problema porque la esposa se embarazó de vuelta y los médicos dijeron que hay una gran probabilidad que el bebé también sea ciego otra vez. Y entonces el médico sugirió que hicieran un aborto. Y él no sabía qué hacer, entonces le pidió la opinión a este rabino. Y el rabino le dijo, ¿por qué no le escribes una carta al Rebbe de Lubavitch? Pues eso es lo que hizo. Escribió una carta y el Rebbe le respondió así, que hay que tener fe en Dios y tener el niño. Eso le está contando a este Shlomo lo que pasó, por eso le conoce al Rebbe. Y él le dice, ¿cómo puedo tener fe? Es una situación tan difícil, pero ahora que viniste y me trajiste la matzá y ¿no? Me contaste todo esta la fe que el pueblo judío tuvo en ese momento de oscuridad en Egipto, me encendió en mí la chispa de la fe también. Yo también voy a tener fe que va a salir todo bien. Y la verdad que lo que pasó fue lo siguiente, el niño al final, más adelante, se enteró que nació perfecto, que nació con una visión perfecta y más adelante, toda esta familia se acercó más al judaísmo. Incluso estas dos hijas al final se casaron y tuvieron hijos que tuvieron visión perfecta. Estas chicas que no eran videntes. Esta es una historia de Pesa, como el rey siempre se preocupó para que cada judío tuviera una matzá. De lo importante, no importa en qué estado está, pero que tenga una matzá para el seder. Los sabios del Talmud y de la Kabbalah le dan a la matzá diferentes nombres. Le llaman pan de la aflicción, pan de la pobreza, pan de la humildad, pan de la fe, pan de la curación, muchos nombres. Pero pensemos bien, ¿cuándo nació la matzá? ¿Cuándo fue la primera vez que comieron matzá? En el inicio del Seder decimos, este es el pan de la aflicción en el cual nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Entonces de acá sabemos que comimos matzá en Egipto también. También fue una cosa que no fue la primera vez que comimos matzá en el desierto. Ok, y después decimos, ¿y esa matzá que comemos, por qué razón la comemos? ¿Por qué? Responde la Torá,
porque la masa de nuestros padres no tuvo tiempo de leudar, porque el rey de los reyes, bendito sea, se rebeló ante ellos y los redimió. Entonces son dos matzot diferentes. Tenemos matzá pre-éxodos y matzá post-éxodos. Existía la matzá de antes también. Y en Hasidut trae dos formas digamos, de nombrar ese tipo de matzá. La matzá antes de medianoche y la matzá después de medianoche. Así lo traen. Porque la matzá tiene dos lados. Primero, la fe de la pobreza y más adelante va a ser la fe de la riqueza. Y acá tenemos que entrar un poquito a entender qué significa eso. La pobreza no es solo pobre de dinero, ¿no? De bienes materiales, que igual eran esclavos y eran pobres también, pero también simboliza la pobreza del alma, de que no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, de que es como pobre, como un niño, como que no tiene inteligencia digamos, una persona que no puede entender muy bien las cosas, tiene fe, porque es la fe de la pobreza. Yo no comprendo, mucho tengo fe. Esa es la fe de la pobreza, ¿verdad? Después tenemos, viene más adelante, desafíos de la vida, ¿sí? Como uno piensa, cuando uno tiene la fe, como un niño tiene fe, el mundo es bueno, el mundo es bueno, la gente es buena, uno tiene fe. O cuando uno empieza una actividad. Empieza un empleo, hace algo nuevo. Uno tiene muchas veces fe de que todo va a salir bien. Después pueden venir los desafíos y uno a veces ve que la fe no es suficiente. No es suficiente tener solo fe porque tienes que luchar en la vida y tienes que tener inteligencia y tienes que saber defenderte. Hay un montón de cosas. Y en ese momento uno puede llegar a perder la fe porque uno se desilusiona. Ahí es donde entra la segunda etapa de fe, que después de tener todo ese conocimiento, volver a tener fe, aún con conocimiento, aún sabiendo y diciendo, igual voy a tener fe una vez que yo ya sé un montón de cosas. Por ahí es más fácil tener fe cuando uno no sabe nada, que cuando uno ya sabe un montón y de la vida y de cosas y uno aún así tiene fe, porque hay una parte que nunca voy a saber. Hay algo que nunca voy a saber, sé mucho, pero hay algo que no voy a saber. Y eso me recuerda cuando estudiamos una vez sobre la ilusión, desilusión y reconstrucción. Son tres etapas que a veces el ser humano pasa. Uno tiene ilusión para hacer algo. Ay, dale, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a comprar una casa, o se va a casar o va a tener hijos, o una cosa que todavía no hiciste, ¿no? Ilusión, voy a ser médica. Bueno, está la ilusión. Después viene la desilusión. ¿Por qué desilusión? Porque no es todo como yo pensaba. Hay cosas difíciles, no es tan simple. Ay, van a tener un hijo, sí, pero hay que estar despierta de noche, hay que hacer esto. Ah, un trabajo, sí, pero hay que levantarse temprano. Todo tiene su parte que es difícil. Entonces te desilusionas un poquito, a veces mucho. Y después viene la tercera fase, que es la reconstrucción. Después que te desilusionaste, ¿con qué quedaste? Algo quedó bueno, no te desilusionaste con todo. Algunas partes son buenas, rescatá esas partes, reconstruíte de vuelta y volver a tener fe otra vez. Entonces, este es, digamos, eh, algo que nos recuerda aquí esta matzá. Vamos a darle una mirada un poquito más profunda, que sin duda ninguna, el tema central de Pesaj es la matzá, que es la esencia del éxodo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no hay cuatro matzot? Ponemos en el Seder tres. ¿Por qué no ponemos cuatro? Porque el cuatro es el número más recurrente en Pesaj, porque son las cuatro copas de vino, las cuatro preguntas del Manishtaná, los cuatro hijos del Seder, todo el número cuatro, 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 cuatro. ¿Y por qué es el número cuatro? La Torah responde, porque hay cuatro expresiones de redención, que
que Dios le dijo a Moshe. ¿Cuáles son las cuatro lenguajes? La primera es, te voy a sacar del sufrimiento de Egipto. Segunda, te voy a salvar de tu esclavitud. Tercera, te voy a redimir con brazo extendido. Y cuarta, te voy a tomar como una nación y voy a ser tu Dios. Por causa de estas cuatro expresiones, tenemos el número cuatro, que se relacionan con cuatro aspectos de liberación. ¿Cuáles son? Primero te voy a sacar. ¿De dónde va a sacar Dios? Del país. Primero de todo, la liberación física, salir de Egipto. Es la liberación más básica. Dios nos sacó de ahí, sí, mandó las plagas, el faraón corrió atrás de nosotros, nos salvó, el mar se abrió. Esa es la primera liberación. Te voy a sacar de Egipto. La segunda, cuando dice te voy a salvar, ¿salvar de qué? Si ya nos salvó. No, salvar, ¿por qué? Acá aprendemos que la esclavitud, habían pueblos que estaban esclavizados fuera de Egipto. Habían otros pueblos que eran esclavos de los egipcios y vivían fuera de Egipto. Entonces acá te voy a salvar también de eso. No pienses que saliste del país y vas a seguir siendo esclavo fuera de Egipto. Te voy a salvar de esta esclavitud también. Ahí tenemos la segunda salvación. Después tenemos la tercera. Te voy a redimir. ¿Redimir de qué? De amenazas futuras de esclavitud. De que alguien va a decir, te voy a esclavizar de vuelta. No, te salvo de esto. Ya nadie más le va a esclavizar. Así, de esta manera. Entonces te voy a, ¿cómo se dice? Redimir. Y la cuarta, ¿cuál es? La cuarta es, te voy a tomar como nación. O sea, vas a ser el pueblo que te voy a dar la Torá. Muy bien, acá son las cuatro expresiones que caracterizan el número cuatro. Cuatro copas de vino, cuatro preguntas del Manishtaná, cuatro hijos del Seder. La pregunta es, ¿por qué no son cuatro matzot? Sí, decimos que tres porque Abraham, Isaac y Jacob. Sí, tenemos muchas respuestas, pero ¿por qué no cuatro? Si es tan central y estamos hablando la parte mística, ¿no? ¿Por qué no cuatro también? Que representa las cuatro salvaciones, ¿no? Existe la razón práctica y la razón profunda. La razón práctica es que ¿qué ponemos en la mesa de Shabbat y Yom Tov? ¿Ponemos cuántas halot? Ponemos dos. Dos. Entonces acá ponemos dos más una, porque la tercera, digamos, la número una de ellas se va a romper. Que es uno de los pasos de la Haggadah, romper una matzah. De tal manera que una matzah, la mitad queda para la más grande, queda para la ficomán, que se guarda, y la otra mitad queda simbólica como que ese es el pan de la pobreza, porque el pan de la pobreza no puede ser un pan entero. Si es de la pobreza, tiene que ser un pedazo de pan. Entonces, por eso está cortado. Entonces, acá tenemos la tercera, la explicación porque son tres, pero no tenemos la explicación porque no son cuatro. ¿No? Podríamos tener cuatro también. Bueno, entonces la parte práctica es esta, porque nos quedan dos, que es igual a como Shabbat, dos halot, dos matzot, y la tercera se rompió, dijimos, un pedazo para la ficomán y el otro pedazo para decir que este es el pan, simboliza el pan de la pobreza. Vamos ahora a entender la razón profunda. ¿Por qué no cuatro? La matzá representa pobreza y apuro. O sea, salimos rápido, apurados, ¿no? Y los dos están relacionados, porque estamos tan pobres de espíritu, que si quedábamos un poquito más, o sea, si la cosa era más lenta, no salíamos nunca. Si vamos a esperar hasta que entendamos y tengamos ganas de salir y todo esto, tal vez no saliéramos, porque bajamos al nivel 49 de impureza, que si llegamos al 50 ya no se salía más. Por eso, por causa de que éramos pobres de espíritu, tuvimos que salir rápido. Entonces la pobreza con el apuro están relacionados. Y entonces, ¿cómo llegamos a salir realmente?
porque tuvimos fe. Al no entender nada, dijimos, bueno, dale, vamos, vamos, así fuimos con fe. ¿De dónde vino esta fe? Esta fe vino de que vimos la grandeza de Dios, los milagros. ¿Quién no va a tener fe? Mirando todo lo que Dios hizo, las plagas y todo esto, uno dice, bueno, sí, tenemos fe, sí, sí, creemos, creemos. Mirando todo eso decimos, creemos. Pero pasa lo siguiente, que solamente fe no es suficiente. La fe mueve montañas, se dice, pero no te reconstruye en la práctica. Si vos necesitas un cambio, necesitas ver las cosas diferentes, necesitas cambiar en tu vida, porque acá eran esclavos y necesitan cambiar la mentalidad de esclavos. Con fe no es suficiente. Tiene que haber un proceso mental, un estudio, un autoconocimiento, mejorar. Para eso tenemos los 49 días, para poder trabajar en eso y estar liberados, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que las tres primeras expresiones se realizan en pesa, que se realiza en pesa, ¿cierto? Las tres primeras, las que leí, ¿no? ¿Cuáles eran? Te voy a salvar, te voy a sacar, te voy a salvar, te voy a redimir. Pero la cuarta promesa, solamente en el Har Sinai. Solamente cuando Dios dio la Torah, cuando Dios dice, te voy a hacer mi pueblo, eso fue solo en el Har Sinai. Entonces acá vamos a ver que son dos etapas de redención. La primera son las primeras tres y la segunda es la cuarta. Las primeras tres representan la matzá, porque hay dos elementos muy importantes en el Seder, matzá y vino. Entonces matzá tiene que ver relación con las tres primeras lenguajes de las tres primeras y el vino tiene que ver con la cuarta. Entonces vamos a ver uno y después el otro. La matzá que viene a ser el pan del pobre, el del apurado, el pan de la fe, el momento del éxodo, representa la pobreza intelectual, emocional, la persona que no entiende nada, no siente nada, está completamente desconectado de todo. Lo único que tiene es fe que, bueno, Dios va a ayudar. De alguna forma tenemos que salir de acá. Lo único que tiene es fe. No es poca cosa, pero por lo menos tiene eso. El vino, lo opuesto, el vino sí tiene gusto, es como que uno siente, el vino es algo que tiene sabor. Entonces, es la alegría, dice que la alegría en el corazón del hombre tomar el vino representa la riqueza espiritual, representa cuando recibimos la Torá. Eso es el vino. Por eso entonces son 3 matzot y 4 copas de vino, porque las matzot solo simbolizan esta fe que era la fe de la persona pobre, bueno, que con eso salimos de Egipto. A pesar de esto, la matzá, de todo lo que dijimos, la matzá no puede, no, o sea, no es una comida sin sabor. Entonces, saborear la matzá es un mandamiento de la Torá. Y acá vamos a ver dos cosas en la ley que parecen que se oponen, pero en verdad que no. La primera es la siguiente. Hay una halajá, una ley, que dice que si la persona no siente el gusto de la matzá, igual cumplió la mitzvah. Por ejemplo, la persona muele la matzá. No sé por qué, la molió. La está toda triturada. No siente el gusto de la matzá. Come polvo, no sé, no siente. Pero igual la ingirió. Bueno, cumplió, aunque no sintió el gusto. Por otro lado, hay una ley que dice que la matzá tiene que tener gusto, no puede ser alterado su gusto, no puedes cocinarla. Bueno, yo voy a comerla, a mí me cae mal, bueno, no sé qué, voy a cocinarla, la voy a dejar cocinar con otros elementos y la como igual. No puede ser alterada. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas dos explicaciones? Rabbi Shmuel Zalman te explica lo siguiente, que una persona no necesita sentir el gusto, pero la matzá tiene que tener gusto de matzá. Yo no necesito, a veces uno no tiene como se dice, uno a veces no siente gusto de la comida, no se siente bien y no siente gusto de la comida.
Bueno, yo no siento gusto de la comida, pero la comida tiene gusto. Yo no por ahí no siento el gusto de la matzá, pero la matzá tiene gusto, no vas a decir que no tiene. No es que está alterada, tiene gusto de matzá. Entonces, la matzá espiritualmente también tiene un sabor. ¿Cuál es el sabor espiritual cuando uno come la matzá? Debe recordarse que debe tener un sabor de fe, de compromiso, de abnegación. Ella no es el vino es como la persona que ya sabe y todo, es otro tipo de historia el vino. Acá la matzá es como, bueno, no comprendo, no siento, no sé, no entiendo, pero igual lo cumplo. Ese es el sabor de la matzá. Porque la verdad, ¿por qué es eso? Porque nuestros antepasados tampoco entendieron mucho, tampoco nos sintieron mucho. No es que estaban súper convencidos de hay que salir porque queremos ser otro pueblo y no queremos más ese tipo de vida. Ellos estaban todavía metidos con el paganismo y todo el tipo de vida egipcia. No llegaron a toda esa conclusión, no estaban listos para salir realmente de cuerpo y alma y pensamiento. No, porque por eso fueron apurados. Porque si vamos a esperar que estés listo, no va a llegar nunca. Es como que el médico le da un remedio a una persona y la persona dice, ¿para qué sirve? Bueno, el médico te da una explicación básica. Y uno dice, no, no, pero quiero saber exactamente para qué sirve. Bueno, yo no puedo explicarte todo, va a tener que ir a la universidad, aprender todo de medicina para poder entender por qué funciona ese remedio. ¿Quieres hacer eso? Pero mientras tanto necesitas tomarlo. ¿Vas a esperar a entender para después tomarlo? Bueno, hay que tomarlo porque confías que el médico dijo que es importante y lo tomás. Entonces, los Yehudim ahí no estaban en la frecuencia de queremos salir todos, llegamos a la conclusión, lo mejor para nosotros es salir, no estaban en esa frecuencia. No entendían mucho lo que pasaba. El alimento de fe puro, del pobre, del que no entendió nada. Entonces, por último, nosotros comemos el aficomán. El aficomán, ¿qué representa el aficomán? Es la matzá que viene después de toda la comida, que tiene otro sabor. Muchas veces uno ya no tiene ni ganas de comer, ¿no? ¿Por qué? Porque puede comer todo, todavía hay que comer el aficomán. Sí, pero esta es otro, representa el otro tipo de matzá. Es la matzá que simboliza esta, es del conocimiento después de toda la experiencia y entender todo. Leímos toda la Gadá y todo eso. Ahora en nuestra vida entendimos muchas cosas. Aún así tengo fe, porque está la fe del pobre y la fe del rico. Es rico en conocimiento, siempre estamos hablando de eso, en emociones, en trabajo personal. Bueno, el que no entiende nada tiene la fe del pobre, pero después viene la otra fe, que es la fe del rico. Yo entiendo muchas cosas, se pasé por mucho, tengo mucha experiencia y todavía voy a llegar a tener fe. Es más difícil, porque la gente que sabe mucho dice, no, yo ya está, no, 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 eso no creo, ¿no? Pero acá está el segundo que muchas veces es difícil de comerlo, porque estás llena, ya comiste toda la comida del ceder. ¿Quién tiene ganas de comer un pedazo de matzá ahora? Bueno, pero esta es la fe muy importante también, que tenemos que trabajarla nosotros también, que a pesar de que cada día aprendemos más, de saber que siempre hay más por aprender, saber que nosotros tenemos posibilidad de tener fe aún cuando uno sabe mucho, procurar siempre nutrir esta fe. Entonces le deseo a todas un Pesaj, Kasher, Besamea, que Hashem nos muestre milagros, maravillas de este Pesaj, que sea que somos un pueblo de la fe. Esa es la verdad, ¿no? No importa fe del pobre o fe del rico, todos confiamos en Hashem y aunque la situación esté muy dura y muy difícil, seguimos con fe en Hashem. No es momento es el único que realmente nos puede
salvar y dar, como se dice, revertir toda la situación, Besrat Hashem, que, que pronto veamos la paz en Israel, la paz en el mundo, y con este Pesaj ya que no tenga ni que llegar a Pesaj, antes de Pesaj, que Hashem ya haga milagros y maravillas. Pesaj Kasher Besameach.